Hola chicos, ¿cómo lo estáis llevando? Bueno, a lo tonto llevamos ya 3 semanas de encierro y espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Y bueno, también espero que cálculo 2 lo estéis llevando lo mejor posible. Nosotros vamos a continuar con la transformada de Laplace, que es lo último que estuvimos viendo. Acordaos que la transformada de Laplace era un mecanismo que lo denotábamos normalmente con esta L caligráfica, que a una función f de t la transformaba en otra función f mayúscula que dependía de la variable s. O, por ejemplo, si tomábamos la función y minúscula que depende de la variable t, le correspondía una función y mayúscula que depende de la variable s. Esa es la notación que se suele utilizar para la transformada de Laplace. Esta L caligráfica o a una función minúscula le corresponde una mayúscula. Esta suele depender de t y esta depende de s. Dicho eso, lo último que vimos fue cómo se pueden resolver ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace. Acordaos que vimos un ejemplo en el que llegábamos a que buscábamos una solución de una ecuación diferencial y minúscula y llegábamos a que su transformada de Laplace, haciendo cálculos, era de la forma 1 partido s menos 4 al cuadrado. Ahí tuve una errata porque creo que, bueno, creo no, estoy seguro porque vi el vídeo después y además me lo confirmasteis vosotros en algún correo. Pero la cuestión era, lo que decíamos era, si tengo la transformada de Laplace de la función i minúscula, y sabemos que es esta i mayúscula, ¿yo puedo conocer cuál es la i minúscula original? Pues la respuesta es que sí, porque si nos fijábamos en la tabla que teníamos, la i tenía que ser elevado a 4t por t. Mi errata fue que puse t cuadrado y debía ser t porque fijaos que el exponente aquí es 2 y este exponente, si miráis la tabla que hicimos, el elemento 3b, aparece n más 1, donde n es el exponente de la t. Entonces si es 2 es porque n es 1 y por tanto el exponente de la t es 1. Vale, entonces la solución era esta. Y bueno, hoy vamos a profundizar un poquito en el estudio de la transformada inversa de funciones. ¿Por qué? Pues porque cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, utilizando la transformada de Laplace, llegaremos a una expresión para nuestra i mayúscula y querremos encontrar cuánto es la i minúscula. En este caso era facilito porque justo un poquito antes habíamos visto prácticamente, no sé si la misma o una muy parecida, pero a veces se nos puede complicar. Lo que sí es verdad es que la mayor parte de las veces encontraremos que esta i mayúscula es una fracción de polinomios. Y como conocéis cómo se descomponen las fracciones de polinomios en fracciones más simples, si hacemos una pequeña tabla de la transformada inversa, igual que hicimos con la transformada de Laplace, podremos resolver todos estos casos en los que aparezca una fracción de polinomios. Por tanto, vamos a hacer una tabla más o menos rápida de la transformada inversa, que simplemente es mirar hacia atrás la tabla de la transformada de Laplace. Si miráis en las hojas del aula virtual, es mirar esas hojas también a la inversa, en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Así que bueno, vamos de todas maneras a recordar. Bueno, en primer lugar vamos a ver al menos la definición más o menos formal de la transformada inversa. Diremos que, dada una función f mayúscula que depende de la variable s, su transformada inversa, que se denotará con la L caligráfica a la menos 1, es un mecanismo que transforma esta f mayúscula en una f minúscula
de manera que la transformada de Laplace, esto no escribe, de manera que la transformada de Laplace de la función f minúscula es la f mayúscula. Por ejemplo, si tomamos la función f mayúscula de s igual a 1 partido s, si miramos la tabla, sabemos que la función que cumple que la transformada es esa, es la función f de t constante igual a 1. Pues eso es la transformada inversa de Laplace de esta función. También se puede denotar de esta forma. La transformada inversa de la función 1 partido por s es la función constante 1. Recordad, lo que metamos aquí en la transformada inversa dependerá de s. Lo que metamos acá, o sea, lo que salga de aquí, dependerá de la variable t o constante. En este caso es constante. Bien, pues esto sería nuestro primer elemento de la tabla de nuestra transformada inversa. Es decir, voy a recapitular aquí arriba. Para escribir la tabla y propiedades de la transformada inversa, lo denotaremos con una t y con una p, igual que hacíamos con la transformada, pero añadiremos una i pues, para no liarnos. Es decir, nuestro primer elemento de la tabla, de la transformada inversa, será que si tengo una función partido s, su transformada inversa es 1. Si miramos el segundo elemento de la tabla de la transformada de Laplace, recordad que si yo tengo una función del tipo 1 partido s menos a, donde a es un número real, entonces la transformada inversa de esta función será e elevado a por t. Porque en la tabla ya nos indican que la transformada de esta exponencial es esta función. Bien, la primera propiedad que veremos la denotaremos con esta i también. P de propiedad, la i de la porque es la transformada inversa y 1 porque es la primera, y además es la equivalente de la primera de la transformada de Laplace, que era la linealidad, ¿os acordáis? Pues la linealidad también se cumplirá para la transformada inversa. Es decir, cuando yo tome la transformada inversa de una constante por f mayúscula, la constante saldrá fuera y eso será como la constante por la transformada inversa de f mayúscula. Y siempre que yo tome la suma de dos funciones que dependan de s, su transformada inversa de esa suma será la suma de las dos transformadas inversas. Bueno, esta propiedad se llama propiedad de linealidad, ya lo hemos dicho. Y vamos a ver un ejemplo que combine estos dos elementos de la tabla con la propiedad de linealidad. Imaginad que me piden
que calcule la transformada inversa de la función. No voy a poner un 5 porque el 5 siempre confunde con la s, así que voy a poner, por ejemplo, un 7. 7 partido por s, menos 3 partido s más 3. Pues bien, la propiedad de linealidad me dice que yo puedo separar la transformada de estas dos funciones en la suma de las dos transformadas. Y los numeritos, este 7 y este menos 3, pueden salir fuera también. Por tanto, saco el 7 fuera, transformada inversa de 1 partido s, saco el 3 fuera también, y pongo el 1 partido s más 3. Y si nos fijamos en la tabla, a este le corresponde la transformada inversa de esta es 1, luego 7 por 1 es 7. Y a este le corresponde, fijaos, la transformada inversa de 1 partido s menos a, en este caso, ¿cuánto valdría la a? Pues menos 3, porque si aquí aparece un signo de resta y aquí uno de suma, la a es obviamente menos 3. Luego la exponencial será elevado a menos 3. No nos olvidemos también de este menos 3 que había delante, que es independiente del otro. Y con esto obtengo la transformada inversa de esta función. Vamos a seguir viendo propiedades y elementos de la tabla. Voy a borrar. Bien, pues vamos a continuar y para adelantar un poquito he indicado las siguientes 3 propiedades que teníamos en la transformada de Laplace, pero adaptadas para calcular la transformada inversa, que era la 3, la 4 y la 5. Acordaos que la 3 era la que me daba la transformada de una potencia, la 4 la que me daba la transformada del seno y la 5 la que me daba la transformada del coseno. Pues al observarlas a la inversa, estos elementos de la tabla me dicen cómo calcular la transformada inversa pues, de estos 3 tipos de funciones. Vamos a ver algunos ejemplos, al menos para ver cómo calcularlo, aunque sea sencillo. Imaginad que me dan, que me piden, calcular la transformada inversa de la función 1 partido por s a la cuarta. Bueno, os dejo que lo penséis un poco, a ver si se os ocurre, porque, bueno, uno al ver esto se fija en que, bueno, parece, ¿no?, que hay que aplicar este elemento de la tabla, pero parece que hay que hacer algún tipo de ajuste, ¿vale? Os dejo que lo penséis un minuto, ¿vale? Y lo resuelvo yo enseguida. Bien, espero que os haya salido a todos. Si uno trata de hacer la transformada inversa de esta función, uno se da cuenta que, bueno, la n que aparece aquí, ¿no?, si nos fijamos en esta n, la n debe valer 3. Luego, arriba debería aparecer 3 factorial, ¿no?, que 3 factorial es 6. Luego, de alguna manera, si yo tuviera esto, podría calcular perfectamente su transformada inversa. ¿Cómo lo coloco? Pues muy fácil. Multiplico por 6 y divido por 6, es decir, multiplico por un sexto. Y ese un sexto lo que hago es sacarlo fuera, porque ya sabéis que la transformada inversa es lineal, lo podemos sacar fuera. Y por tanto, esto es un sexto de, ahora ya sabemos que aquí la n es 3 y se aplica perfectamente este elemento de la tabla, luego me queda un sexto de t al cubo. Y ya está. Si queréis pensar vosotros otro ejemplo de este tipo,
Si tuviéramos, por ejemplo, L a la menos 1 de 8 partido S al cubo, uno piensa un poquito, aquí la n valdría 2, hay que fijarse siempre en el exponente de la s, ¿no?, que está en el denominador. La n valdría 2, al fijarse en este elemento de la tabla, luego necesito arriba un 2 factorial. O bien saco el 8, coloco el 2 y ajusto, o bien directamente de este 8 tomo un 2 y el 4 que sobra lo saco. Vale, podéis hacerlo de cualquier manera, depende un poco de la pericia de cada uno con el cálculo, pero bueno, lo más mecánico sería, saco el 8, busco lo que necesito, que es un 2, y ese 2 que he multiplicado lo ajusto dividiendo por 2. 8 entre 2 es 4, y 2 entre s al cubo, la transformada inversa será n vale 2, luego t al cuadrado. Y se acabó. Vamos a ver ejemplos en los que intervengan el seno y el coseno también. Voy a borrar. Seguimos pues con un cuarto ejemplo. Vamos a intentar aplicar la transformada inversa de la función que me da el seno. Imaginad que me piden la transformada inversa de la función 2 partido s al cuadrado más 4. Bueno, en ese caso es trivial, ¿no? Porque justamente si yo observo este 4 como 2 al cuadrado, obviamente tiene la forma de esta función, donde b valdría 2, y esto va a ser justamente el seno de 2t. Otro ejemplo. Imaginad que me dan la función 1 partido s al cuadrado más 9. Bueno, lo primero que debemos hacer es observar este 9 como un cuadrado. En este caso, obviamente, el 9 es 3 al cuadrado. Y ajustar. Ajustar el número que necesitamos arriba. Siempre que necesitemos un número que multiplique a toda mi función, no es ningún problema, porque siempre se puede ajustar. Hombre, si el número lo necesito en algún rincón raro de la función, pues no. Pero si al final multiplica toda la función, eso siempre se puede ajustar, al igual que las integrales. Por tanto, como necesito arriba un 3, pues simplemente lo coloco y lo ajusto. Es decir, yo he puesto un 3, multiplico por un tercio y me queda un tercio del seno de 3t. Os dejo una para que lo penséis vosotros. Venga, os dejo un minuto, lo pensáis y lo resuelvo enseguida. Bien, espero que os haya salido. En este caso, el 7 lo puedo sacar fuera, porque me molesta un poco arriba. Y abajo tengo un 5. El 5, para verlo como cuadrado, no es un cuadrado perfecto, así que lo veo como raíz de 5 al cuadrado. Entonces, vamos a ver. Ese cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. El 7 hemos dicho que sale fuera. Pero, además, ¿qué necesito arriba para ajustar el seno? Pues claro, el raíz de 5 que tengo aquí, lo coloco, pero tengo que ajustarlo dividiendo fuera por raíz de 5. Lo hago ya para hacerlo todo en un paso.
Y ahora esto ya está perfectamente ajustado. Si observo la fórmula, el cuarto elemento de la tabla, esto será este 7 partido raíz de 5 del ajuste, por el seno de raíz de 5 por t. Y con esto creo que queda bastante claro cómo funciona el seno. El coseno funciona incluso más sencillo porque arriba solo necesito una S. Bueno, hablo de la transformada inversa, ¿no? Es decir, para calcular la transformada inversa cuando arriba haya una S, pues es más sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Pues tomamos, por ejemplo, la transformada inversa de la función s entre s cuadrado más 8 y, bueno, lo justo lo tenemos casi en esta forma, solo tenemos que ver esto como un cuadrado. Pero obviamente 8 es raíz de 8 al cuadrado. O a quien le guste dejarlo bonito, lo puede ver la raíz de 8 como 2 raíz de 2. Pero en todo caso, viendo este quinto elemento de la tabla, aquí donde el coronavirus intenta comer al coseno, tendremos que la transformada inversa de esta es el coseno de la raíz de 8 por t. Y bueno, con esto creo que quedan claros estos elementos de la tabla. Recordad también que podíamos transformar los elementos de la transformada de Laplace original, se podían transformar con una propiedad que era la propiedad de traslación. Vamos a recordarla cómo funciona a la inversa y la aplicaremos también para extender nuestros elementos de la tabla a cosas un poquito más generales. Voy a borrar. Bien, pues continuamos. Os he escrito la propiedad de traslación a la inversa. Recordad lo que decía la propiedad de traslación, que al observarla de manera inversa, me dice que si yo conozco la transformada inversa de una función f mayúscula, y esa transformada inversa es f minúscula de t, entonces al trasladar la f mayúscula, aquí hay una traslación de a unidades, a es un número real cualquiera, la transformada inversa de esta será la exponencial correspondiente, con esa a, por la transformada inversa que tenía, la f minúscula. Es lo mismo que teníamos, que vimos en la clase anterior, pero a la inversa. Esto se puede aplicar, igual que vimos con la propiedad, perdón, con el elemento de la tabla 3D, a la inversa. Siempre que tenga una función de este tipo, su transformada inversa será esta función. Por ejemplo, si tomo la función esta de aquí, obviamente, aquí la n, si nos fijamos un poquito, sería 3. ¿Y quién es a? Pues en este caso la a sería menos 3. Pues justamente tengo arriba 3 factorial, n factorial. Luego automáticamente esto será elevado a menos 3 por t al cubo. Si me dan un ejemplo un poco más complicado, pues hago los ajustes correspondientes y se acabó. En este caso,
Nos fijamos cuánto vale la A. La A valdría 1. Y la n, en este caso, como el exponente de abajo es 5, recordad que la n debe ser 4. Por tanto, obtendré que necesito justamente arriba 4 factorial, que es 24, luego lo coloco, y lo ajusto. Y esto ya directamente utilizo la tabla, me dará 1 partido 24 por elevado a t por t a la cuarta. Y se acabó. Yo creo que más o menos este tipo de transformadas están claras también. Vamos a recordar también los elementos de la tabla, el 4 y el 5 a la inversa, que es con el seno y el coseno, pero los extendidos, estos que pusimos como 4b y 5b. Voy a borrar y lo pongo enseguida. Bien, os he colocado aquí arriba las dos propiedades que faltaban, que se derivan de manera trivial de las propiedades que vimos el otro día, de la propiedad 4 y de la propiedad 5, pero a la inversa, ¿vale? Que era la de la exponencial por seno y exponencial por coseno. Siempre que tengamos fracciones de este tipo, de este o de este, su transformada inversa será, en este caso, exponencial por seno y en este caso, exponencial por coseno, donde a y b son dos números reales cualesquiera. Bien, pues si nos ponen un ejemplo sencillo, por ejemplo, si nos pusieran algo como ¿cuál es la transformada inversa de 1 partido s menos 3 al cuadrado más 4? Bueno, pues uno piensa un poquito, esto es 2 al cuadrado, como arriba no hay s, utilizaré la primera, es decir, el elemento 4 de la tabla, el del seno. Necesito un 2 arriba, lo ajusto, dividiendo por 2, y ya lo tengo. Un medio, y tal cual este elemento de la tabla será elevado a 3t por el seno de 2t. Con el coseno pasa algo muy parecido. Si me piden la transformada de s más 1 entre s más 1 al cuadrado más 5, bueno, pues uno se fija, como arriba ahora tengo s, vamos a fijarnos en este, que es el que tiene s, y por tanto la a en este caso será menos 1, la b, como esto tiene que ser b al cuadrado y da 5, pues la b tiene que ser raíz de 5. Así que lo que me saldrá automáticamente es, lo podemos hacer yo creo sin ningún paso intermedio, si a alguien le hace falta coloca esto como raíz de 5 al cuadrado, pero será elevado a menos t por el coseno de la raíz de 5 por t. Bien, pues con la propiedad 3, 4 y 5b vamos a poder calcular la transformada inversa de la mayor parte de las fracciones de polinomios. ¿Por qué? Pues porque cualquier fracción de polinomios yo la podré descomponer como suma de fracciones más simples que van a ser al final pues de las del tipo de la tabla 3, 4 y 5. Vamos a ver un poco cada caso, cómo funciona.
y aprenderemos a calcular las transformadas inversas en cada caso. Bien, os he dejado escritas la propiedad 4 y 5 aquí arriba con el seno y el coseno, y os he reescrito la propiedad 3 con las potencias de t. Y ahora lo que vamos a ver es cómo calcular la transformada inversa de cocientes de polinomios, lo he indicado aquí con p partido por q en general, y vamos a distinguir tres casos. Y los tres casos se van a basar en las tres típicas posibilidades de descomposición de un cociente de polinomios, una fracción de polinomios, en fracciones simples. El primer caso será cuando q, el polinomio del denominador, tenga raíces reales y simples. Es decir, que sean las raíces todas distintas, es decir, no hay raíces dobles, ni triples, etc. Lo vamos a ver con un ejemplo, porque lo que vamos a utilizar es la descomposición que ya la conocéis, y si no, en todo caso la vamos a repasar. Vamos a calcular la transformada inversa de la función creo que se ve, ¿no? Arriba en el numerador tengo menos 2s más 7. Y abajo tengo s cuadrado menos s menos 2. ¿Qué hacemos para calcular la transformada inversa de esta función? Pues utilizamos, vamos a ver la descomposición, nos fijamos en que el denominador tiene dos raíces, dos números que multiplicados dan menos 2 y sumados dan 1, solo puede ser pues el 2 y el menos 1. Bien, como recordaréis, esto significa que esta fracción se puede descomponer como un número partido por s menos una raíz más otro número partido s menos la otra raíz. Y bien, os dejo si queréis un ratito para que calculéis A y B. Esto es un proceso muy estándar, lo habéis estudiado en bachillerato, lo habéis estudiado en cálculo 1. Suele aparecer en una resolución de integrales de fracciones de polinomios. Y bueno, tenéis mucha bibliografía sobre esto. Así que os dejo que lo penséis, yo lo voy a poner enseguida. No voy a hacer todo el proceso, aunque en este caso es corto, pero intentando hacer vosotros. Enseguida lo resuelvo. Bien, si habéis hecho los cálculos, os habrá salido que la A vale 1 y que la B vale menos 3. Voy a poner el menos aquí. Bueno, pues entonces, fijaos que la transformada inversa de esa función será, al fijarnos en la descomposición de la fracción, podemos poner esto como 1 partido s menos 2 menos 3 partido s más 1. Y por tanto, si nos fijamos en la tabla de la inversa de la exponencial, obtenemos, fijaos que aquí la A vale 2, luego me sale e elevado a 2t. El 3 sale fuera multiplicando. Y aquí en 1 partido s más 1, la A valdría menos 1, luego tendremos e elevado a menos t. Y así obtenemos la transformada inversa de esta función. Si en la descomposición
En fracciones simples hubieran salido más fracciones, pues se hace exactamente igual. Si todas las raíces son reales y simples, pues da igual que salgan 3, que 4, que 5 fracciones, se van sumando exponenciales y ya está. Ahora pondremos un caso para que lo penséis vosotros. Bien, os propongo ahora que penséis vosotros la transformada inversa de esta función. 3s menos 8 entre s cuadrado menos 2s. Por si lo confundís, esta s con un 5, ¿vale? Es una 2, es 2 por s. Pensando y enseguida lo resuelvo. Bien, espero que lo hayáis podido pensar y que os haya salido. En principio, si nos fijamos en el denominador, sus raíces son reales y además, como se factoriza de manera muy sencillita, ¿no? Pues tendremos que o s es 0 o s es 2. Son dos raíces reales y simples y lo que nos dice eso es que la fracción 3s menos 8 entre s cuadrado menos 2s se descompondrá como a partido por s más b partido s menos 2. Bien, pues si uno calcula A y B, os dejo un poquito para que lo penséis, bueno, un poquito lo que queráis, porque podéis parar el vídeo cuando queráis. Aunque bueno, como ya había dicho antes que dejaba tiempo para pensarlo, voy a resolverlo. Si queréis paráis el vídeo y lo penséis desde aquí, o voy directamente con la resolución. La A en este caso, voy a borrar por aquí, sería 4 y la B sería menos 1. Voy a poner aquí el 1 y el menos aquí. Y a partir de aquí sí que obtendré que esta transformada inversa será la transformada inversa de 4 partido por s menos 1 partido s menos 2. Y eso ya automáticamente, la de 4 partido por s será 4 por 1 partido por s, sabemos que la transformada inversa es 1, luego me queda 4 por 1, 4. Y la de 1 partido s menos 2 sabemos que es elevado a 2 por t. Y con eso tenemos la transformada inversa de esta función. Bueno, vamos a continuar con el siguiente caso, con el caso 2. Pues bien, en el siguiente ejemplo estudiaremos qué ocurre cuando en mi fracción de polinomios el denominador tiene raíces reales que pueden ser simples, pero también pueden ser dobles o triples o cuádruples, etc. ¿Ok? Vamos a ponerlo con un par de ejemplos para que se entienda mejor. Imaginad que me dan 5s más 17 entre s cuadrado más 6s más 9. Os dejo que lo penséis 2 minutos. Si recordáis cómo se descompone la fracción de polinomios, lo tendréis enseguida, ¿vale? Y yo lo voy a resolver en breve. Bien, si nos fijamos en el denominador, tenemos que esta ecuación solo tiene una raíz, que es menos 3, que es doble. Bueno, pues recordad que en el caso de que aparezca una raíz doble,
La fracción de polinomios se descompone de la siguiente manera. Se pone el factor tal cual poníamos con las raíces simples, un número partido por s menos la raíz, en este caso s menos menos 3, s más 3, pero se añade un segundo término con s más 3 al cuadrado. Y arriba se pone una constante que no conocemos y que tenemos que calcular. Si en vez de doble hubiera sido una raíz triple, recordad que se añade un tercer término con una constante, por ejemplo c, entre s más 3 al cubo. Y así sucesivamente. Venga, os dejo, por si no lo habéis hecho todavía, que penséis cuánto vale A y B. ¿Ok? Un minuto y lo hago yo enseguida. Ok, pues si lo habéis calculado, os sale que A es 5 y que B vale 2. Vale, el proceso también es muy estándar, al igual que antes, lo habéis visto seguro en cálculo 1 y en bachillerato, y hay mucha bibliografía en la que lo podéis encontrar. Si tenéis algún problema me lo podéis preguntar en todo caso. Bien, pues una vez tengo la descomposición, calculo la transformada inversa y directamente la primera será 5 por elevado a menos 3t, esto ya no lo sabemos, y esta que está al cuadrado, fijaos que necesito un pequeño ajuste, pero este es muy facilito porque al ser un cuadrado, pues fijamos aquí, la n vale 1, ¿no? Y la a vale menos 3, luego será, bueno, hay que darse cuenta también de que arriba necesito, como la n es 1, una factorial, como hay un 2, el 2 sale fuera, saco el 2, pongo la exponencial correspondiente, elevado a menos 3t, y como la n vale 1, que no haga como en el otro ejemplo y lo ponga mal, en el ejemplo del otro día, será elevado a menos 3t por t. Y esto será la transformada inversa de la función esta de aquí. Vale, os voy a poner otro ejemplo en el que aparezca alguna raíz doble y alguna raíz simple. Simplemente es por practicar la parte de descomposición en fracciones simples. Os lo escribo enseguida. Ok, chicos, pues os he puesto este ejemplo. Tengo que calcular la transformada inversa. Os lo digo por si acaso alguien confunda algún s con algún 5. Arriba tengo s cuadrado menos 13s más 48. Y abajo tengo s al cubo menos 8s cuadrado más 16s. Tenéis que calcular la transformada inversa de esta. ¿Vale? Os dejo un par de minutos para que lo penséis y ahora me contáis qué tal. Ok, pues vamos con la resolución. Nos fijamos en el denominador y hallamos las raíces. En este caso son facilitas porque se puede factorizar la s. Y de ahí obtenemos que o bien la s vale 0, o bien que se cumple esta ecuación. Pero esta ecuación es facilita también, porque es una ecuación de segundo grado, dos números que multiplicados dan 16 y sumados dan 8, tienen que ser ambos 4. Entonces obtenemos la solución 4, que es doble, y la solución 0, que es simple. Bien, pues lo que nos decía la teoría sobre este cociente de polinomios es que se puede descomponer de la siguiente manera.
por cada raíz simple se pone un factor como los que vimos en el caso anterior. En este caso, como es 0, pues será a partido s menos 0, pues s. Y por cada raíz doble aparecerá el factor, un número que no conocemos, partido s menos la raíz, s menos 4, y otro factor de la forma, un número, entre s menos 4 al cuadrado. Insisto, al igual que antes, si 4 hubiera sido raíz triple, por ejemplo, aparecería un nuevo factor con el denominador s menos 4 al cubo. Y bien, para calcular a, b y c se utilizan las técnicas que ya conocéis. Y bueno, os dejo un minuto que lo penséis. Yo lo voy a poner directamente, cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Insisto que lo podéis ver, por ejemplo, en el libro también hay, que tenéis en la aula virtual, también hay ejemplos de este tipo de cálculos. Bien, si habéis hecho los cálculos, la A da 3, la B da menos 2 y la C vale 3. El cálculo, si queréis comprobarlo, si queréis hacerlo de manera rápida, también lo podéis hacer con Wolfram. Con Wolfram Alpha o con matemática, etc. Si queremos calcular, por tanto, la transformada inversa de este cociente, lo indicamos aquí. Será la transformada inversa de 3 partido por s, menos 2 partido s menos 4, más 3 entre s menos 4 al cuadrado, y por tanto, 3 partido por s ya no lo sabemos, 3 por la transformada de 1 partido por s, que es 1, se queda igual, este menos 2 sale fuera, y la transformada inversa de 1 partido s menos 4, ya sabéis que es elevado a 4t. Y por último, este 3 sale fuera, y la transformada de 1 partido s menos 4 al cuadrado pasa como antes a ser un cuadrado, la n vale 1, arriba tengo el 1 factorial porque el 3 ya lo he sacado, y 1 factorial es 1, por tanto me quedará 3 por, fijamos ahí, elevado a 4t por t elevado a 1. Y se acabó. Con esto obtengo la transformada inversa de esta función. Si en este cociente las raíces del denominador, si una de las raíces no hubiera sido 0, por ejemplo, podríamos haber hecho el cálculo de las raíces con Ruffini, pero el proceso es exactamente el mismo. El próximo día veremos qué ocurre en un tercer caso en el que aparezcan raíces que no son reales, es decir, que aparezcan raíces complejas. Entonces utilizaremos estos elementos de la tabla que hemos dejado aquí, que son el 4 y el 5. Bueno, cuidaros mucho.